Hola, bienvenidos a mi canal. Este es el cuarto episodio en el cual quiero contarles acerca de cómo es viajar a Australia. Las consideraciones que tenemos que tener para cuando uno planea un viaje de esta magnitud. Viajar a Australia ha sido el viaje más largo de mi vida. Si una persona viene de Latinoamérica o incluso si viniera desde España, este viaje puede significar la mitad del planeta, ¿no es cierto? Viajar alrededor de la mitad del planeta de lejos. Porque Australia está muy aislado del mundo que nosotros conocemos. Australia es una enorme isla, lejos de Europa, de Latinoamérica, de América en general. Y bueno, y eso significa un viaje bastante largo. Va a depender obviamente de qué país usted venga, pero acá generalmente te podrías tomar no menos de 14 horas en llegar a Australia. También va a depender de la ciudad a la cual intentes venir. Si tú haces un viaje directo de entre Santiago y Sydney, tú tomarás cerca de 14 horas en llegar a Australia. Ese es el mejor de los casos, pero obviamente pueden haber vuelos con escala que pueden tomar incluso más de 20 horas. Y si viajas a otra ciudad, por supuesto que se puede hacer transbordo en Sydney o en Melbourne y desde ahí puedes tomar otro vuelo que te lleve a otra ciudad de Australia. Para que tengan una idea lo grande que es Australia, si usted quiere viajar desde la costa este, que es la costa donde está Sydney, por ejemplo, hacia Perth, que es la parte western o la parte oeste de Australia, ese vuelo puede tomar hasta 5 horas. Entonces es un vuelo interno solamente. 5 horas en avión. Son consideraciones que uno tiene que tener. Ahora, volviendo al tema de dejar el país, obviamente están las consideraciones emocionales. Va a depender también de qué situación familiar tú tengas en este momento. Van a haber momentos que obviamente se va a echar de menos. Tener el apoyo familiar es muy importante. Aún estando lejos, gracias a la tecnología pueden estar de una manera u otra presentes. Entonces, el costo de viaje va a depender obviamente de dónde vengan, cuál va a ser las escalas que van a hacer, qué tanto tiempo le den para sacar el boleto, para poder el ticket, digamos. No es lo mismo comprarlo con un año de anticipación que comprarlo con unos pocos días de anticipación, ¿no es cierto? Entonces los vuelos pueden significar entre 2.000 a 5.000 dólares australianos. Un vuelo, yo creo que en ese rango deberían estar. Obviamente va a depender también la temporada alta, temporada baja. Para los que están en el hemisferio sur, obviamente acá rigen las mismas estaciones. Verano, invierno, digamos, todo eso está regulado de acuerdo a si estás en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Entonces, son todas esas consideraciones para saber si estás viajando en zona baja o en zona alta en términos de precio. El costo emocional es muy difícil de evaluar porque obviamente va a depender de cada persona, de cada familia, ¿no es cierto? Hay personas que yo conocí que me dijeron nunca dejarían su país, ¿viste? Hay personas que están muy digamos que están demasiado dentro de las raíces del país y que les costaría mucho dejar sus tradiciones, sus costumbres, su familia y todo eso, que en realidad es como, digamos, es una zona de comfort, como se dice en inglés, es una zona en que tú estás cómodo, que tienes todo lo que necesitas. Entonces, viajar no es para todos, para venir a Australia. Yo creo que hay gente que vive muy bien en sus países y que venir a Australia podría ser bastante complicado y además podría traerles serias consecuencias emocionales, digamos. Personas que extrañan demasiado el país
y que eso hace que al tiempo que juntan algo de dinero, lo único que hacen es pensar en gastarlo en un ticket de vuelta para viajar a ver a sus familiares. Entonces hay que poner ese tipo de cosas en la balanza, hay que pensar. Y cuando ya estás decidido a venirte, tienes que escoger en qué ciudad o dónde quedarte, ¿no es cierto? Australia es bastante grande, tiene 6 estados. Las principales ciudades son Sydney en el estado de New South Wales y Melbourne en el estado de Victoria. La mayoría de los inmigrantes obviamente llegan a esas ciudades, y digo obviamente porque esas ciudades te entregan un montón de un rango grande de facilidades, digamos, para vivir, transportarte, estudiar, trabajar. Digamos que cada una de esas 2 ciudades que nombré tienen más de 5 millones de habitantes. Existen un montón de empresas, instituciones, de universidad o de estudios. Entonces existe mucha variedad. Y lo otro, que el sistema de transporte es muy importante, y eso es un punto, yo creo que es crítico, porque en ciudades alejadas o pequeñas, digamos, no tienen esas facilidades, y cuando uno llega como inmigrante necesita transportarse, y si uno no cuenta con esos medios, es bastante complicado. A menos que tú tengas los medios como para comprarte un auto y de inmediato comenzar la vida así, se te puede hacer muy complicado. Acá depende en qué ciudad tú estés viviendo, el auto es una necesidad pero absoluta para poder trabajar y subsistir. Pero en las grandes ciudades hay gente que no tienen auto y que viven cerca de la ciudad y que se transportan en transporte público. Y de esa manera pueden sobrellevar todo eso. Y así lo hicimos nosotros. Cuando nosotros llegamos, obviamente no teníamos auto, llegamos con muy poco dinero en el bolsillo, y como estudiante, digamos, con la visa de estudiante que llegué para estudiar inglés. Entonces, obviamente que era fundamental sacar una tarjeta de viaje, digamos, y poderla ocuparla. En Melbourne, donde nosotros llegamos, esa tarjeta costaba un poco más de $100 en aquel entonces, estoy hablando del 2006. Y con ese dinero tú podías viajar por un mes en una zona. ¿Qué es lo que pasa? Es que la ciudad la dividían en aquel entonces en 3 zonas. La zona que está alrededor de la ciudad, que le llaman el CBD o CBD, es la zona 1. Entonces nosotros siempre vivimos en la zona 1, que era más fácil transportarse, era más barato transportarse, pero el costo de las casas o de arriendo son más caros por estar cerca de la ciudad. Después está la zona 2, una zona intermedia, que está, yo diría, desde el centro de Melbourne a un poco más de 40 minutos hasta 1 hora de distancia, una cosa así, en la zona intermedia. Y obviamente las casas son más baratas, pero el transporte sube un poco. Y después está la zona 3, que son todas las zonas periféricas de la gran ciudad. Y esa zona, obviamente el transporte hacia la ciudad es más caro, porque toma más tiempo, pero las casas son más baratas. Entonces así es como se regía la ciudad. Y bueno, hay que saber dónde escoger, dónde vas a estudiar, dónde vas a trabajar. Generalmente cuando uno llega, trabaja en la ciudad y estudia en la ciudad. Por lo tanto, te conviene vivir más cerca. Pero obviamente hay que pagar un poco más la acomodación. Y la acomodación es algo muy importante que en Australia. Los costos de acomodación son bastante altos. Bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Llegar como estudiante o llegar a trabajar? Bueno, yo por mi experiencia les recomendaría que ustedes vinieran acá con visa de trabajo. O sea, que ya tengan una visa y un nivel de inglés para poder trabajar. De lo contrario, se puede, pero obviamente va a ser más difícil. Va a ser como lo que hice yo, que fue llegar sin inglés, trabajar en trabajos que son más complicados, que no te tratan tan bien, especialmente económicamente. En esos tipos de trabajos tú puedes ganar
entre 7 a, con suerte, $15 por hora. Y estoy hablando de los trabajos como limpieza, además, bueno, limpieza en casa, ¿no es cierto? Puede ser en edificio, en la oficina, en limpieza industrial, limpieza de colegios, por ejemplo, como nosotros trabajamos también. Puede ser trabajo en restaurantes. Y todo ese tipo de trabajos le abre las puertas a las personas que llegan recién y que no tienen mucho inglés. Obviamente porque pagan bastante más bajo de lo normal. Y además porque muchos de ellos también te pagan en cash, o sea, pagan en efectivo. Son condiciones en las cuales obviamente no te dan un dinero para tu jubilación ni nada de eso. Entonces obviamente son trabajos que los realizan las personas que recién llegan o los estudiantes y que no traen una profesión y que no tienen inglés. Pero como yo les recomendaba recién, la mejor manera es llegar ya con inglés, por supuesto, para poder desenvolverte, y llegar con una visa que te permita trabajar full time. Porque la visa de estudiante te va solamente permitir trabajar 20 horas por semana, que es más o menos la mitad de lo que trabaja una persona normal. Digamos que Australia en el tema de trabajo exigen 38 horas a la semana, pero muchas empresas te exigen 40. Entonces así es como parten todos los contratos. Y trabajar 20 horas obviamente es la mitad del sueldo, y si tomas en consideración de que estás pagándote bastante bajo, tienes que regular tus gastos de vida, ¿no es cierto? Idealmente tú vienes con un dinero ahorrado que puedas subsistir por unos cuantos meses, ¿no es cierto? Y que te pueda dar un colchón, ¿no es cierto? Un colchón, una forma de amortiguar una caída en caso de que no logres conseguir un buen trabajo rápidamente. Idealmente entonces llegar con una visa de trabajo. Idealmente, el mejor de los casos es cuando vienes con un contrato de una empresa que ya existe aquí en Australia y que lo conseguiste en tu país. Entonces yo he conocido casos de amigos que estaban trabajando en sus países en una empresa que tiene oficinas aquí en Australia, y que ellos financian, digamos, el viaje, la acomodación por el primer mes por lo menos, y te dan una visa. Esa visa de trabajo generalmente es la 457, una visa temporal de trabajo en la cual el empleador te patrocina o te sponsora y se hace cargo de ti en caso de que algo pase, que es sin trabajo, por ejemplo. Si esa visa, digamos, expira, o por algún motivo la empresa no puede seguir pagándote, ellos te van a costear el viaje de vuelta, porque ellos son legalmente responsables de ti mientras estás en Australia. Eso lo sé muy bien porque yo fui patrocinado 2 veces por 2 diferentes empresas aquí en Australia. Entonces, como les decía, estas personas que llegan con visa de trabajo generalmente tienen todas las de ganar, porque los trae la empresa y por lo tanto no tienen que estar lidiando con nada de la visa. Y además tienen el respaldo de una empresa, que se supone que es una empresa importante para poder tener presencia internacional. Entonces, idealmente también conocerás a alguien, digamos, que te pueda orientar, o que por lo menos que te pueda dar unos consejos, ¿no es cierto? Bueno, para eso está este canal, para poder de alguna manera darte información, y para eso obviamente voy a leer los mensajes y voy a dar más detalles en algunos temas que ustedes requieran. Pero en general sería bueno tener, ¿no es cierto? Siempre es bueno tener un contacto. Un amigo de un amigo, un familiar, alguien que te pueda orientar dónde vivir, cómo hacerlo, conversar con gente, ver tus planes y de alguna manera hacer un plan. Como les decía, idealmente es con un contrato. Esa es la mejor manera.
Pero hay un montón de posibilidades, hay muchas posibilidades de visa, hay muchas posibilidades de, digamos, de poder llegar a Australia. Entonces, una puede ser como estudiante, la otra puede ser con trabajo, ya viniendo con un trabajo desde tu país, y la otra sería llegar acá con una visa de trabajo temporal, por ejemplo. Hay visas de, creo que le llaman Holiday Working Visa, algo así creo que le llaman, que es una visa de trabajo por las vacaciones. Entonces, durante vacaciones hay muchas empresas que están dispuestas a abrir las puertas a gente que venga del extranjero, que vengan, por ejemplo, a mochilear, o como le llaman en los hostels, para, para las personas que vienen a visitar y no andan con mucho dinero, que andan con una mochila, le llaman los mochileros o serían los backpackers. Entonces, de esa manera, las personas pagan una acomodación bastante económica, comparten baño y habitación con otras personas y así pueden costearse la vida en un principio. Ah, yo creo que eso es una opción válida si tú vienes solo, por supuesto, o vienes con amigos. Si tú ya vienes con una familia, yo creo que no es una opción que tú estás buscando porque obviamente es muy incómodo compartir tu familia, ¿no es cierto?, con otras personas. Entonces, como en el caso mío, que yo llegué con mi mujer y que llegó embarazada de 6 meses, para nosotros era muy complicado considerar esa idea. Nosotros teníamos que tener un lugar para nosotros, ¿no es cierto?, para nuestra familia, aunque sea pequeño, y así partimos. Partimos con algo que se llama una unit. Una unit es una casa pequeña que está pareada, generalmente por los dos lados, en algunos casos por un lado nomás si eres la última casa, ¿no es cierto? Y estas casas o departamentos pequeños generalmente están hechos para una o dos dormitorios y para familias pequeñas que recién parten. Entonces hay posibilidades. Cualquier trabajo acá te va a dar un dinero que sea digno, digamos, para poder vivir, pero obviamente si estás buscando algo más va a ser necesario encontrar un mejor trabajo y solidificar tu inglés y digamos tu experiencia acá en Australia. Más adelante voy a hablar con más detalles de esos temas, pero en este momento el plan era saber cómo viajar, dónde llegar, y espero haber respondido con este video. Si quieres más detalles, por supuesto, por favor déjenme saber y lo espero en el próximo capítulo. Muchas gracias.